Darío Gijena Parker con nosotros, bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? va? ¿50 años tenés? Bueno, casi. No parecés un tipo de 50, parecés más joven. Bueno, muchas gracias, un halago. ¿Te cuidas mucho? Bueno, trato. Mi trabajo es muy exigente en términos, como se imaginarán, de estrés, como el de muchos otros, y trato de hacer un poco de gimnasio. ¿Cuánto hace que el tema adicciones empezó a ser un punto importante en tu carrera y empezaste a ponerle mucho el foco a eso? Bueno, las vacaciones de mi infancia fueron en las Sierras Chicas. Ahí se dio una colisión de culturas. Ni gente del conurbano bonaerense y de Rosario, con todos los 80 vinculados a las drogas. En esa época había, por ejemplo, adicciones endovenosas. La gente se inyectaba cocaína. Y nosotros veníamos del barrio de Córdoba, donde esas cosas en Córdoba no estaban, ¿no? ¿Y eso ya te hacía ruido, te sorprendía? Bueno, en esa época uno aprende de ver diversas experiencias y conociendo todo, no hace juicios de eso. Yo creo que eso me ayudó mucho para tener No una hacía llegada. juicios de eso. Y no, más allá de que nos dábamos cuenta que era algo tan diferente, y yo tenía esos factores de protección porque tenía una familia que estaba muy cerca y en las cosas importantes me iba bien, por eso también definitivamente no tuve ese problema. Pero sí tuve una llegada distinta y después estudié medicina. Me interesé por la psiquiatría y me di cuenta que no tenía el rechazo que se tiene habitualmente por esta población, y yo lo atribuyo a esas primeras experiencias. ¿Quién normalmente tiene rechazo por la población adicta? ¿El ciudadano común y corriente o pasa también en los estadios médicos? Por supuesto que en el sistema de salud hay un rechazo, tiene sus explicaciones, pero es una manifestación también de lo que sucede en la sociedad. Se asocia mucho la delincuencia con el consumo de drogas y las adicciones. Entonces, más allá de que por supuesto que esta es una asociación que existe, la gran mayoría de las personas que tienen problemas con las drogas no tienen conductas delincuenciales. Por ejemplo, en nuestro trabajo en Córdoba, en el San Roque Viejo, para que la gente sepa, es un lugar donde gratuitamente pueden ir a atenderse. Solamente el 24.5% son personas que tienen problemas con la justicia y van presionados por la justicia. El resto es gente que no tiene conflicto. O sea, personas que tienen problemas con las adicciones, solo el 25%, para un número redondo, tiene problemas con la justicia y va porque la justicia dice, vaya a tratarse esta adicción. El otro 75% va porque se sabe adicto, adicta, y ve en ustedes un lugar para encontrar soluciones. Absolutamente, y eso es la realidad de que no está tan claro que esa asociación de todos son delincuentes las personas que consumen. El grueso de los adictos, ¿es adicto a qué? Bueno, de los que consultan, sí, porque claro. el grueso de los adictos indudablemente tiene que ver con la droga de mayor prevalencia e impacto en la sociedad, que es ni más ni menos que el alcohol, que es una droga adictiva y que es la que más impacto produce en las personas y también a la sociedad, porque la enorme generalización y difusión del alcohol y el uso masivo que tiene la población explica la importancia que tiene a nivel salud pública. ¿Hay más adictos al alcohol que a cualquier otra droga? Que a cualquier otra cosa, exactamente. Definitivamente. Ahora, los que consultan, en general, lo hacen por otras drogas, también alcohol, pero bueno, existe una prevalencia mayor del consumo de marihuana y las consecuencias que trae. Pero los que desarrollan un patrón compulsivo son los que consumen cocaína y son los que más rápidamente se notan como adictos, ¿no? ¿A qué te referís con un patrón compulsivo? Y por ejemplo, alguien que consume cocaína gasta mucho dinero y tiene que de alguna manera conseguirlo de cualquier modo para conseguir la droga, porque es como un imperativo, es algo que no te aguantás esas ganas. Hay perfiles, suponete vos me estás escuchando a mí, ¿no? En este caso yo te estoy entrevistando a vos, pero si vos me hicieses un par de preguntas, me observás un rato, ¿podés advertir si yo tengo características de un adicto? No porque lo sea, sino porque puedo llegar a serlo. Tenemos como cuestiones genéticas dadas que nos pueden volver más adictos unos que a otros. Son dos preguntas. Con respecto a la primera, yo tiendo a enseñar, cuando tengo que enseñar estos temas, a los colegas, a las personas que quieren atender personas que están sufriendo de adicciones, es que es muy difícil hacer un diagnóstico. Incluso hasta termina uno haciendo más un prejuicio que un diagnóstico. Claro. Porque no hay un indicador realmente inequívoco, salvo en casos excepcionales. Por eso es necesario el monitoreo toxicológico para ver qué le pasa a esa persona y hacer la corroboración objetiva. Pero en general hay síntomas
que son de que van a los especialistas y síntomas que un no especialista debería advertir para hacer una intervención precoz. Por ejemplo, los gastroenterólogos ven muchos problemas de alcohol, pero la persona que va a consultar al gastroenterólogo va porque tiene acidez, o el que tiene insomnio, o porque tiene algún problema de ansiedad, pero el fondo quizás es una adicción y eso hay que hacer una pesquisa. Pero los que se dedican a las adicciones en general ya va la persona pidiendo ayuda. En general, el primer síntoma de cuando una persona desarrolla una adicción, el más frecuente, desafortunadamente, tiene que ver con una percepción de que no está enfermo, que no tiene un problema. Porque la droga produce un impacto también en la recompensa, en sentirse bien, que a esa persona le cuesta aceptar que tiene un problema y por ende de que lo tiene que dejar. Pero normalmente cuando una persona va a verlos a ustedes, por motus propio, es porque le está pasando ¿qué cosa? Y ya sabe que ha perdido el control, por ejemplo, porque una de las palabras que usan las personas que tienen estos problemas es el pilotear, ¿no? Yo lo piloteo, lo manejo. Eso es una ilusión y en general lo lleva a que demore el pedido de ayuda y decir yo ya no lo controlo más, he perdido a mi familia, ya no tengo dinero, me están por echar del trabajo, casi tengo una causa penal, me involucré con personas que no debería, me da vergüenza de algo que hice o dije, y bueno, consecuencias físicas, ¿no? Personas que han tenido alguna convulsión o han tenido alguna consecuencia grave. ¿El adicto es vergonzoso a pedir ayuda en general o no? Y tiene sus razones. Si hay un sistema de salud que lo prejuzga o lo rechaza, o no lo toma como un problema de salud, sino como un problema moral, definitivamente, ¿quién no tendría desconfianza en contarle al profesional si va a ser juzgado? ¿Y en general los profesionales son de hacer juicios de valor o son predispuestos a colaborar? Y en general hay dificultades. Por falta de formación principalmente, a mí me ayudó mucho en la formación entender, digamos que la voluntad no es suficiente y que a veces las personas que se involucran en estos problemas no terminan siendo totalmente conscientes, lo hacen a propósito. Nadie empieza a consumir, bueno, de las personas que toman alcohol, que son muchas, nadie piensa o que toma una cerveza o compra una cerveza, lo hace para volverse alcohólico. Bueno, lo mismo le puede pasar a las personas que tienen una adicción. Empezaron de una manera que no se imaginaron al final. A ver, hablando de alcohol, que es justo esta mañana lo hablaba en la radio, es el consumo más frecuente, es un consumo muy social. Lo veo con personas que tratan de dejarlo, porque dicen no quiero tomar hoy. Y ya es increíble cómo el resto de la tribu empieza a mirarte raro. ¿Cómo que no vas a tomar? ¿Una cervecita no te vas a tomar? Dale, una cerveza. ¿Para qué viniste? Eso es típico, ¿no? ¿Cuándo una persona se tiene que saber alcohólica? Decís, che, ¿a partir de cuándo ya no es normal lo que estás haciendo? ¿O para todos es distinto? Bueno, por un lado hay que hacer una advertencia de que todas las personas somos diferentes, así que una evaluación es muy particular. Pero en términos generales, para que la gente pueda hacer un autodiagnóstico, muchas veces cuando uno se propuso dejar y no cumplió lo que había propuesto, o cuando ya hay consecuencias. Yo le puedo contar cómo son los criterios de la Organización Mundial de la Salud para diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol. Rápidamente tiene que ver con factores como sociales, como pierde mucho tiempo, deja de hacer cosas que son importantes, la recreación, el trabajo, la familia, los deportes, cambia de amistades, tiene muchos deseos, muchas ansias, en inglés es craving, que es anhelo, ansia, pero compulsiva, y en su cabeza está como una obsesión por conseguir la droga. Son distintos criterios, las consecuencias adversas físicas, entre otras consecuencias adversas, pero yo diría que la más simple es cuando vos haces algo que te hace mal y a pesar de eso lo seguís haciendo y eso que estás haciendo tiene un potencial adictivo. Es decir, la repetición, las consecuencias adversas y que lo siga uno haciendo. Eso es un diagnóstico rápido para darse cuenta de que uno ya no lo controla. ¿Y qué lugar juega lo social en esto? Che, yo tengo ganas de dejar de tomar Fernet, pero la verdad que voy a todos los asados, los viernes con mis amigos y si no tomo Fernet soy el bicho raro. Bueno, y ahí no solo talla el tratamiento, sino algo muy importante que es la prevención. Nosotros venimos preocupados porque esto es lo que se llama las normas sociales. Como que hay normas
en las que nosotros, como seres humanos, nos queremos adaptar. Una norma social, a ver si la gente lo puede entender, es esto que vos decís. Todos toman, todos se emborrachan. Una experiencia muy interesante que hicimos nosotros desde el Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencia y Técnica y el CONICET, donde estudiamos una intervención donde les preguntamos a los chicos de 15 años del tercer año del colegio qué pensaban ellos respecto a cuánto tomaban sus compañeros. Eso es súper interesante porque todas las medidas dieron una sobreestima. Ellos creían que tomaban mucho más de lo que realmente tomaban, que se emborrachaban mucho más de lo que realmente se emborrachaban. Y nosotros lo asociamos con las técnicas de marketing, muchas veces de la industria, que nos muestra como todas las estrategias de las campañas para que la gente tome, es que todos lo hacemos. Cuando corregimos esa percepción, ¿no?, distorsionada, porque le decimos, no, mira, ustedes creían una cosa y ahora la verdad es que está pasando esto, la gente inmediatamente disminuía la cantidad de consumo. Así que más que la realidad de cuánto toman los demás, cuánto percibimos que los demás toman, la clave. Lo mismo pasa con los padres. Si vos crees que el otro papá le permite tomar al hijo, aunque vos no sepas si realmente le permite o no, probablemente no le permita, vos tendés a permitirle aunque inicialmente no estabas de acuerdo. Claro. Entonces yo creo que este es el componente social. Una persona en recuperación es muy difícil, sobre todo en esta época de las fiestas, porque el alcohol es el principal entretenimiento o el principal núcleo de atracción de una fiesta de fin de año. Ahora, el alcohol es y eso para una persona en recuperación tiene que alejarse o buscar otro tipo de contención. Ahora, Darío, el alcohol como atractivo, como medio festivo, si querés llamarle, no es un problema del año 2019. Digo, la historia de la humanidad se rigió casi a partir de eso. ¿O estoy equivocado? Es cierto, es un problema que trae larga data. Pero es cierto parcialmente. Por ejemplo, el problema del alcohol en los adolescentes, eso es relativamente nuevo. Por ejemplo, en los años 60, un 3% de las chicas entre los 12 y los 17 años tenían consumo episódico excesivo de alcohol. O sea, tomaban... Años 60. Sí. Solo el 3%. Solo el 3%. Y hoy se ha equiparado. Probablemente sea más del 60%. Entonces, ha habido una penetración en los jóvenes que nunca hubo antes. Los adolescentes tradicionalmente fueron protegidos por la sociedad y hoy tenemos que ha disminuido año tras año, va disminuyendo la edad de inicio del consumo de alcohol, que es un indicador clave para saber si esa persona va a tener problemas de futuro o no. ¿Juegan algún rol los padres en eso? La pregunta es, ¿pueden jugar algún rol en hacer que ese inicio del consumo de alcohol se retrase o no tienen mucho por hacer los padres? Por supuesto que sí, es un factor protector o un factor de riesgo. Pero en esto de las normas sociales tiene que ver con un factor social que condiciona la conducta de la parentalidad, cómo van a actuar esos padres respecto a los permisos. Entonces, si se genera un movimiento de que es más seguro consumir dentro de la casa, por ejemplo, como una percepción, he escuchado esa que es frase, falsa. Sí. Yo prefiero que tomen al frente mía, dicen algunos. Bueno, el gran estudio de investigación longitudinal que tiene Córdoba respecto a las prácticas de consumo de alcohol, se llama ELSA, de la Facultad de Psicología con CONICET, demuestra de que no es más seguro el consumo dentro de las casas que fuera, porque toman dentro de la casa y después toman más en el otro lugar, entonces terminan tomando más. Y además es la percepción de que tu papá o tu mamá te permiten tomar. Y eso hace que vos tomes más. Si vos percibís que tu mamá o tu papá no te permiten, te cuidás, aunque estés en desacuerdo, aunque te rebeles, aunque genere esas lógicas tensiones en la relación de padres a hijos. Aquel padre que se mete en este tema y pone barreras para que sus hijos no beban, la realidad es que esos chicos toman menos. ¿Cuántos padres que se pongan en la cabeza como meta que sus hijos no tomen alcohol lo van a lograr? Muchos. Yo soy padre, suponete, de un hijo de 14 años, 15 años. Están ahí, etapa adolescente. Y digo, no, mi hijo no va a tomar alcohol. De cada 10 que se propongan lo mismo, ¿cuántos realmente van a obtener un resultado afín al objetivo propuesto? No me animo a darte un número porque esta estadística no lo tengo, pero sí tenemos datos respecto a que padres que no permiten el consumo de alcohol tienen hijos que toman menos. Eso es un hecho y es parte de todas estas investigaciones locales, replicadas internacionalmente. Joseph Labrid de California es un gran investigador respecto a cómo normas parentales
impactan en el consumo de alcohol. Pero no estoy hablando en términos absolutos, ¿no? No es que si vos te pones barrera a tu hijo no va a tomar. Va a tomar menos, va a tener menos problemas y va a tener menos tendencia a desarrollar una adicción. ¿Cuánto influye en mi hijo que yo consuma alcohol y que mi hijo me vea tomando alcohol con mis amigos, en la juntada mía con parejas amigas, con amigos los viernes? Mi hijo ve todo eso. Yo a él no lo dejo tomar, pero él me ve en estado de consumo permanente, por lo menos en lo social. ¿Cuánto va a repercutir en él? Te voy a hablar desde dos miradas, como desde el aspecto sanitario y desde un aspecto profesional. Desde el aspecto profesional, a veces un hijo que ve a una madre o a un padre alcohólicos tiene tanto rechazo, sufre tanto. Una de las cosas más traumáticas que le puede pasar a una persona es tener un padre o una madre alcohólica. Muy traumático, muy doloroso, muy confuso el desarrollo de ese niño o esa niña. A veces eso puede significar que no quieran, odien el alcohol, claro, pero luego tienen otros problemas o ese mismo después. Pero en términos sanitarios generales, los niños, por ejemplo, estos son todos estudios replicables, objetivos, no es mi opinión. Los niños que ven a padres que toman mucho alcohol, luego les preguntan si el alcohol hace mal y dicen que no. O sea, de alguna manera, la percepción de riesgo baja. Decir, ellos no piensan que no hace daño, claro, que está todo bien. O mi madre, que es mi ejemplo, consume con frecuencia, por lo menos en la instancia social, no porque sea un alcohólico de lunes a viernes, pero los fines de semana con los amigos toma, que es lo que le pasa a muchos, se terminan emborrachando. Este hijo ve eso y empieza a creer que el alcohol no es algo malo. Absolutamente es así. Por lo menos los estudios lo dicen. Y otro tema fundamental es que qué difícil para un padre que toma decirle no tomes. Eso es algo que una barrera para que evidentemente una norma funcione dentro de una casa. Darío, a un pequeño consejo y venimos que tengo varias cosas, mirá. Seguimos con Darío Gijena Parker. Darío, es muy interesante, la charla da para hablar de horas, pero publicaste en tu Twitter hace un tiempo, no mucho. Hoy se cumplen 3 años desde que el gobernador Schiaretti puso en marcha el Plan Provincial de Prevención y Asistencia de Adicciones. ¿Qué es este plan provincial? Vos recién decías la importancia que tiene que los profesionales entiendan y generen empatía de alguna manera con el adicto que viene a pedir ayuda. ¿De qué se trata este programa? Primero que la decisión del gobernador en la gestión anterior fue pasar este tema a salud. No estaba en el Ministerio de Salud. Definitivamente el objetivo es también que nuestra tarea o nuestra mirada pueda atravesar todas las otras instancias de salud. No solo los hospitales, sino también el tema del trabajo en los barrios desde una perspectiva sanitaria y no de una perspectiva, digamos, quizá moralista o asistencialista, sino claramente pensándolo como un problema de salud. Para eso también empezamos con una pata muy importante del plan provincial, que fue la educación. Nosotros dictamos posgrados, por ejemplo, gratuitos para los miembros de la red asistencial de las adicciones. Para profesional, porque es un posgrado, pero también una diplomatura, y estamos por entregar alrededor de 1000 certificados entre la diplomatura y el posgrado con la Universidad Provincial de Córdoba, justamente para disminuir esas barreras del sistema de salud y poder mirar este problema de otra manera. ¿Y hoy se trabaja más en prevención o en hechos consumados, digamos? Hoy trabajas más ¿a qué le dedicas más energía desde esta área? Puedo hablar desde lo presupuestario. Normalmente, y esto pasa acá y en todos lados del mundo, hay una pirámide en donde las acciones que llegan a más población son aquellas acciones preventivas. Claro. Y sin embargo, los presupuestos son al revés. Lo que menos se gasta en los preventivos y lo que más se gasta en las consecuencias finales. Nuestra meta fue no descuidar a las personas que ya tenían un problema y están sufriendo bajo ningún punto de vista, inclusive aumentar su servicio asistencial y la accesibilidad. Por eso se abrieron más de 100 centros en el interior, porque alguien del interior tiene que viajar a Córdoba. Imagínate, ya es difícil consultar, es difícil ser consciente de tu problema. Imagínate tomarte un colectivo para tardar 2 horas para ir 2 veces por semana o 3 veces, porque a veces requiere continuidad. Entonces, los centros en el interior fueron importantes para el tratamiento, pero hoy también estamos trabajando en los barrios con una perspectiva preventiva. Hay 66 espacios de primera escucha en los principales barrios más vulnerables de Córdoba y más de 100 talleres semanales, todas las semanas. Un taller, por ejemplo, de boxeo, que hay varios en los barrios más complejos.
permite que estos chicos que por ahí estaban sin hacer nada en la plaza, que hay muchos más, ¿no? Estamos hablando de que nosotros llegamos a una población alrededor de 30.000 personas, pero imagínense que hay muchos más chicos y chicas que tienen estos problemas. Y bueno, practicando boxeo, por ahí en la esquina de una plaza, ¿no? Como una alternativa. O sea, el deporte como instancia preventiva como de captación. las adicciones. Como instancia preventiva y fortalecedora, definitivamente, porque ya nadie puede negar que el deporte, el estudio, la contención familiar, un hobby, la cultura, el arte, son factores de protección, un proyecto de vida. También lo espiritual, más allá de lo religioso. El crecimiento del narcotráfico, que en los últimos años ha sido desmesurado, lamentablemente, tanto en nuestra provincia como en nuestro país, ¿influye de manera directa en la cantidad de adictos? ¿En el número de adictos? Desafortunadamente, sí, la evidencia indica que mientras más accesibilidad haya, más consumidores va a haber. O sea, la accesibilidad significa eso, de que yo cerca tenga donde acceder a la droga. Una de las decisiones que tomó el gobernador en su momento fue separar las áreas. El área de combate a la oferta de drogas, que tiene que ver con esto que mencionaba el narcotráfico, hoy está en ámbitos de seguridad y de la justicia, claro. Y nosotros estamos en otra área. ¿Por qué? Porque a veces ir con este doble rol es muy complejo. Y despanta a muchas personas, indudablemente, ya consumiendo alguna droga están cometiendo un delito. Imagínense si se sienten amenazados. En ese sentido, nosotros tenemos claro que eso es un tema que le corresponde a otra área. Antes de ir al corte, muy cortito. Recién dijiste, antes del consejo incluso, que había muchos adictos a la marihuana. Sin embargo, hay muchos consumidores de marihuana que dicen que la marihuana no es adictiva. Pero vos decís que hay adictos a la marihuana. ¿Cómo es la historia en realidad? En realidad que nosotros tenemos claramente estudiado cuáles son las drogas más adictivas. La marihuana no es la más adictiva, sí es esa, es cierto. Pero sí es adictiva. Pero sí, hay un porcentaje de personas que van a desarrollar un consumo compulsivo y consecuencias tan o más graves. Cada día más consumo social la marihuana, ¿no? Como lo tiene el alcohol, por ejemplo. Y tiene un aparato publicitario fenomenal. No se olviden que hoy la marihuana es un aparato. Claro, hablar de cannabis es una marca casi. Ya la gente, porque tiene toda esta cuestión del cannabis medicinal. Por ejemplo, los medicamentos, están prohibidos la difusión. Y la difusión terrible que ha tenido esta droga con sus funciones medicinales, que aun cuando le falten muchos estudios para determinar que funciona, porque sí funciona en algunas patologías precisas, nunca debería haber sido difundido de la manera que se difundió, porque de hecho siempre hay una tendencia de la gente a pensar que le va a servir para todos los problemas sin ninguna evidencia y sin ningún estudio. Como cualquier otro medicamento, jamás se podría hablar de eso de manera tan abierta. Algo que veo hoy, más allá del aceite de cannabis, es que el consumo del porro, que viene a reemplazar muchas veces el fernet en la sobremesa, que se instaló en la cosa social, el grupo de amigos que se juntan a fumar un porro a la tardecita, en el after office, y esto no involucra a sectores marginados, esto los involucra a todos, acá hay que hacerse cargo. ¿A qué crees que obedece? ¿Es marketing puro también? Y por supuesto que sí. ¿Es como una moda? ¿Es cool fumar un porro? Yo creo que como toda práctica social que se va generalizando, existen estrategias de marketing, y en ese sentido el consumo de marihuana responde a una estrategia de marketing que falsamente transmite que no es tan nociva como el cigarrillo. Los que son consumidores habituales, no los que defienden porque tienen sus intereses, ¿no? Y está bien, porque la verdad está muy mal criminalizar el consumo de cualquier droga, ¿no es cierto? Entonces hacen una lucha que tiene que ver con eso, pero desde el punto de vista médico-sanitario, para nosotros lo ideal es que la gente no consume, porque tienen consecuencias. Hay personas vulnerables que van a desarrollar enfermedades psiquiátricas, hay personas que van a tener interferencias en la conducción de vehículos, que mucho no se habla de eso. En Estados Unidos, los estados que se ha liberalizado, se multiplicó por 3 los accidentes debido al consumo de marihuana, porque afecta la conducción. ¿Es tan nocivo tomarse un fernet, un vino, como fumarse un porro?
¿Lo pones todo más o menos en una misma Bueno, línea? es difícil porque uno puede decir un Fernet ya sabe cuántos gramos de alcohol tiene, un porro depende. Como no se sabe, depende si es flores, si es, digamos, qué tipo de... Sí, uno nunca sabe qué está fumando. Claro, nunca se sabe cuánta es la concentración, por ejemplo, de tetrahidrocannabinol, que es la droga psicoactiva que va a alterar las funciones, y la droga que se busca por el efecto recreativo. Porque está la otra componente, pues cannabinoides hay un montón, que es el cannabidiol. El cannabidiol es el que tiene el efecto medicinal. Sin embargo, definitivamente la concentración de tetrahidrocannabinol ha ido aumentando cada vez más simplemente porque hay un desarrollo de transgénicos en las semillas de marihuana que hace que cada vez tenga la droga psicoactiva. Por eso no sabemos nunca. Hay personas que pueden fumar un porro y estar tontas 2 días, ¿no? Por ejemplo, y otros que no les hace nada, porque es muy variable la cantidad de esta droga, que es la que definitivamente le va a producir el efecto. A un corte y la seguimos, dale. Corte y ya venimos con Darío Gijena Márquez. Stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos. Nos quedan unos segundos, unos minutos con Darío Gijena Parker, secretario de Prevención de Adicciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es más largo el título, pero lo resumimos ahí. Darío, me contaba en la producción, esto no lo stalkeé, no lo encontré, pero ¿alguna vez te tocó trabajar con adictos al juego, con ludópatas? Sí, durante bastante tiempo, porque tuve un contacto y sigo teniendo contacto con los grupos de ayuda mutua, que son muy importantes, que son personas en recuperación que se unen con 12 pasos para mantenerse libres de por ejemplo, el juego o cualquier otra adicción. Hay otros grupos. Pero, ¿es fácil caer en la adicción al juego? Evidentemente, caer en la adicción al alcohol es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos y le tenemos menos respeto del que deberíamos tenerle por todo lo que me has contado. Con las drogas pasa parecido, con el juego, ¿qué hay ahí? Porque encima el Estado lo avala, ¿no? Que eso también es grave en un punto. En el caso del juego, existe una predisposición especial. No todos los que juegan van a desarrollar una adicción. El resto de las drogas también pasa lo mismo, ¿no? Pero en el caso del juego hay particularidades, ¿no? Una particularidad en esto no es particular, pero la accesibilidad es un factor. Pero hay otra particularidad que es lo personal. Las personas que van a desarrollar una verdadera ludopatía. La ludopatía es perderlo todo, mentir, estar todo el día pensando en el juego, mirar números por todos lados, vivir una doble, triple o cuádruple vida paralela. Personas que logran estafar a sus seres queridos para conseguir dinero porque creen que jugando se van a salvar, o distorsiones, personas muy inteligentes que puedan tomar decisiones tremendamente absurdas. Pero aquellas personas que tuvieron, por ejemplo, familiares con jugadores son más propensas, o aquellas que tengan enfermedades psiquiátricas como la depresión, tienen esa propensión. Y aquellos personas que han vivido infancia con altibajos económicos muy grandes, porque hay algo de me salvo con el juego, aun cuando los jugadores te dicen todo el tiempo que lo que buscan es la adrenalina y no la plata, pero al principio hay algo vinculado a salvarse de una manera mágica, que bueno, si lo han visto de chicos o han tenido sufrimiento por este tema del dinero, puede ser un factor predisponente. O sea, tener ese recuerdo de que el juego está ahí, que lo conocen, han visto a alguien. ¿Por qué en general cuando uno pasa a veces por un casino, yo no voy mucho, no me llama mucho la atención? ¿Será porque no tengo posibilidades de acceso? Pero las veces que uno se da vuelta en vacaciones y eso, encontrás mucha gente grande. ¿Hay algo en la comunidad más longeva que tiene que ver con el juego, o a qué se debe? Aclarando de que no todos los que juegan son necesariamente adictos, pero sí hay muchos. En la tercera edad, bueno, existen factores predisponentes que lo podemos relacionar con la depresión. Por ejemplo, la falta de proyecto vital, Ahí está. el nido vacío, la soledad. Son factores que pueden hacer que esa persona encuentre en una sala de juego estímulos, pasatiempo, y hasta esta posibilidad de ganar dinero que le saque de ese aburrimiento o ese tedio. También tiene que ver con la necesidad que tenemos
todos de ocuparnos de los viejos, no solo de los adolescentes, en estos factores de riesgo que indudablemente están atravesando a toda la sociedad. A ver, una sola y te dejo tranquilo. Pero dijiste, retuiteaste de Pablo Bonino en algún momento, no hace mucho también. Recordá que la enorme mayoría de los adolescentes no sintieron curiosidad por probar drogas ilegales. Bueno, ¿qué querés decir con eso? Esto es parte de una campaña. Nosotros dijimos que este diciembre, que es un mes de alto riesgo para estas prácticas y excesos. Como todos los diciembre, ¿no? Como todos los diciembre. Por las razones que ya saben, no las voy a explicar. Todos los días vamos a largar un mensaje a los medios y placas a nuestras redes, advirtiendo con evidencia científica algo en particular. Y esto es producto de una gran encuesta que hizo el Observatorio Argentino de Drogas. Hacía mucho que no se hacía y se hizo, eso es muy valorable, pero tradicionalmente se mostraron los resultados de una manera diferente. Se triplicó el consumo de marihuana, se triplicó la curiosidad. Pero después vemos los números reales y encontramos esto dándolos vueltas. ¿Pero qué dice? Que el 80% no sintió curiosidad, ¿no? ¿Esto qué quiero decir? O sea, que la mayoría de los adolescentes no se droga, eso me querés decir. Exactamente. Y ese es lo no por lo menos de forma ilegal. O sea, se drogan tomando alcohol, lamentablemente, muchos. Bueno, pero no son todos, por ejemplo, y no todos se emborrachan, porque uno habla de que todos los adolescentes se emborrachan, y en el último mes, por ejemplo, los datos que hemos obtenido nosotros, a veces no llega al 12% de aquellos que han tenido una emborrachera en el último mes. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado de generalizar conducta porque estamos haciendo lo que queremos evitar. Cuando a un adolescente se le dice que todos hacen esto, ellos van a querer ser como todos, igual que cualquier ser humano, no quiere estar fuera de la media. Uno trata de identificarse y cotejar las conductas propias en base al grupo donde está. El grupo donde está. Por eso, esto es una forma distinta de mostrar los datos. En vez de decir aumenta tal cosa, tal otra, a veces mostramos otra mirada. Es decir, un 80% no. Y un 80% no es poco, digamos. Y en ese sentido, muchos números los podemos dar vuelta para que, justamente para cumplir con este precepto, si queremos que baje el consumo de drogas o el consumo de alcohol, tenemos que decirle a la sociedad que no es una práctica que la hace la mayoría. Y es más probable que eso produzca un impacto hacia la baja, que, como hacen las publicidades, decir que todos lo hacemos, todos consumimos tal cosa. Eso es un poderoso efecto de marketing, digamos, de marketing. Es un factor de arrastre, claro, es un factor de arrastre. Y nosotros como comunicadores, como profesionales, como personas que podamos influir o ser escuchados por la sociedad, necesitamos tener en cuenta esto, ¿no? Y a veces ponemos muchas barreras para que los jóvenes accedan a esta información. Y bueno, esta es un poco la estrategia y la idea de esta campaña durante diciembre, de mostrar este mensaje como el que acabas de decir. Darío, gracias. Gracias a vos. Me quedan 1000 cosas para hablar con vos. Me encantaría seguir esta charla en algún otro momento. Gracias, de verdad. No, gracias a vos. Darío Gijena Parker, gran gestión. Que tengas una gran gestión, muchos éxitos. El éxito tuyo va a ser el éxito de muchos en esta sociedad. Gracias. Nos tenemos que despedir. Sean felices, ríanse, vivan la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Hasta la próxima. Chao.